Muy buenas tardes o noches, bienvenido a Aventura Cripto, precio de Bitcoin 66.600. Bien interesante todo lo que ha venido ocurriendo y vamos a ver cómo la geopolítica ha venido afectando bastante fuerte al precio, pero también vamos a revisar las perspectivas que nosotros teníamos para el precio. No sé si recuerdas que nosotros ayer estábamos por la zona de aquí y nosotros decíamos que una vez tocado este punto, lo más probable era que nos encontráramos en una situación en la que tendríamos un potencial adicional de llegar a los 70 y otro potencial de comenzar la corrección en diario. Recuerda que nosotros tenemos unas perspectivas en las que hablamos que justamente para el gráfico diario ya nos encontrábamos en zonas que estaban cercanas a ese momento de retroceso. Y justamente yo te decía que si nosotros no superábamos esta zona por debajo, íbamos a tener seguramente un retroceso sano, pero que nos iba a impulsar ahora sí hacia la bull run. No sé si recuerdas hace algunas semanas, pero este era el punto exacto, este punto en el que estamos hoy. El punto preciso en el que nosotros decíamos que era quizá uno de los momentos con menos necesidad de riesgo. Es decir, llega el precio, rompe y apoya, y ahí en ese apoyo nosotros tenemos todas las posibilidades de subir grandemente. Ahora, quiero que analices y que tengamos un poco de conversación seria respecto a las temporalidades del día de hoy, porque vamos a ver cómo las temporalidades son tan importantes para tomar decisiones, ¿vale? Así que vamos a comenzar revisando los datos económicos y al final te voy a dar mi perspectiva sobre lo que puede tener el gráfico semanal, diario, 4 horas y 1 hora. Hoy vamos a tomar una flechita marcada porque ya tenemos un escenario mucho más claro. Así que vamos a comenzar revisando aspectos económicos. Por este lado nosotros nos encontramos con elementos bien interesantes. Hoy teníamos dos datos de impacto alto y fíjate cómo sí generaron ese impacto en el precio y básicamente lo que ocurrió es que todo se desplomó. ¿Por qué se desplomó? Pues hay muchas razones detrás de todo este desplome y de esta subida. Así que primero que todo analicemos el tema económico. Dentro del tema económico lo que nosotros tenemos es que a los mercados no les gusta para nada la expectativa de que se tenga que hacer algún ajuste económico y que la política monetaria tenga que cambiar un poco. Hasta ahorita nosotros venimos con una senda en la que nosotros consideramos que la Fed va teniendo la razón y eso es lo que el mercado quiere. En este caso estamos viendo algunas presiones adicionales que podrían impulsar una bajada de tipos un poco más agresiva. Eso sumado a que estos datos que vemos reflejan más que todo el pasado que el presente, porque fíjate que son de septiembre. ¿Qué significa esto en términos generales? Básicamente genera una presión sobre el dólar y lo que nos habla es de la macroeconomía. La macroeconomía en este caso no se ve tan bien, pero solamente son dos datos. Así que mañana tendremos muchos más datos y estos datos van a ser importantes para considerar el tema de la inflación. Ya tú sabes que el tema de crudo, yo te decía el día de ayer, impacta en el precio. Así que esa es una de las razones, pero no es la única, ¿vale? Mañana vamos a revisar con más detalle estos datos que van a ser de muy alto impacto para los mercados, ¿vale? Por ahora entonces lo que nosotros tenemos es, por un lado esos datos, por otro lado nosotros tenemos aquí, vamos a revisar la expectativa de tasas. Recuerda que siempre que se mantenga una expectativa muy superior en una bajada lenta de máximo 50 puntos, entre 25 y 50 puntos, y que no haya un escenario en el que se considere la no bajada, o que haya una bajada de 75 puntos, esos dos escenarios serían extremos. Mientras que nosotros tengamos una expectativa como esta, estamos bien, ¿vale? Muy bien. Perfecto, eso es lo que nosotros tenemos entonces por ahora, y en 14 días se definirá todo este escenario junto con las elecciones que van a tener un altísimo impacto. Ahora, hoy ha venido ocurriendo otro elemento que hablamos y vemos cómo impacta los precios. Sin embargo, yo ya te he dicho que la tendencia de noticias es la que va a generar esos impactos geopolíticos en el precio. Ya sabes que no es una sola noticia, no son dos noticias, es una tendencia de noticias. Y justamente estos mechazos liquidadores que han venido ocurriendo tanto en el S&P como en Bitcoin, como en las altcoins sufrieron bastante. Nos encontramos básicamente porque, por un lado el dólar sigue subiendo, generando una presión bajista. El petróleo, fíjate cómo increíblemente comienza a generar unas caídas. Bien interesante.
pero en términos de estos mechazos que te estoy diciendo aquí, estos se generan por esa volatilidad intrínseca a la tendencia de las noticias. La tendencia de las noticias geopolíticas en este momento están indicando volatilidad. Eso es lo único que están indicándonos en este momento. ¿Cómo así? Básicamente ellos están diciendo que van a hacer, que han hecho tal cosa, que tal otra. Entonces, hasta que eso no se convierta en una realidad, pues nosotros lo que estamos viendo es simplemente volatilidad. Esa volatilidad la seguiremos viendo conforme ese sigue siendo un escenario que esté sobre la mesa. Vemos algunas perspectivas, declaraciones, etcétera, y todo eso va a ser totalmente incierto y lo vas a ver solamente en el precio. Por eso es que la parte geopolítica es la única que nosotros en este canal no nos ponemos a detallar mucho. Yo te podría hablar específicamente de lo que ha pasado, de las perspectivas que se tienen. Sin embargo, eso cambia todo el tiempo. Y lo que yo sí reviso es que la tendencia de noticias se acerca hacia una perspectiva u otra. Es decir, hacia la paz o hacia el otro escenario. Entonces, en este caso, básicamente las tensiones están acrecentando, pero se acrecentan de una forma exagerada, luego se reducen esas expectativas cuando la realidad se da. Es como cuando hablamos de que compras el rumor y vendes la noticia. Aquí es algo similar, pero lamentablemente nosotros no tenemos acceso en tiempo real como para tomar una decisión informada. Lo que vamos a ver son velitas como estas. Así que, ¿cómo podemos nosotros reaccionar ante elementos geopolíticos de este estilo? Manteniendo una excelente gestión de riesgo, ¿vale? ¿Cómo? Fíjate que nosotros aquí teníamos una zona y si nosotros hubiéramos tenido en cuenta que estas zonas se respetaban, entonces nosotros podríamos haber puesto un stop loss debajo de la zona que nosotros teníamos marcada. Ese tipo de cosas son las únicas que nos van a salvar de ese tipo de movimientos, porque van a ser tan volátiles, tan rápidos y tan agudos, porque si tú te pones a ver, fíjate cómo se dio este escenario de una caída en V. Este es un escenario que se llama una púa alcista y es un escenario tremendamente impredecible. Este es un escenario que no se puede considerar como algo que nosotros podamos prever, ¿vale? Sí lo estuvimos analizando y logramos predecir uno, que fue el que ocurrió hasta los 59.500. Pero más de eso, lo que nosotros podemos hacer es marcar las zonas y tener mucho cuidado con nuestras operativas. Ahora, ¿qué decíamos nosotros para estas zonas? Ahora sí, entonces vamos a revisar qué es lo que tenemos para estos días. Entonces ya hablamos del término económico, ya hablamos de la geopolítica. Ya sabes que la geopolítica solamente nos va a generar volatilidad hacia un lado o hacia el otro, porque cuando digan ya entonces no pasa nada, también la velita va a ser grande. Entonces nosotros solamente tenemos que tener presente la dirección principal del precio. ¿Cuál es? La dirección principal del precio es hacia arriba, ¿vale? Cuando tú veas movimientos así, aprovecha. Eso es básicamente lo que podemos hacer, ya sea en scalping o en otras temporalidades. Pero ya vamos a hablar de por qué es tan importante tomar decisiones correctas en diferentes temporalidades y estilos de trading. Porque vas a ver hoy que hoy juega un papel importantísimo tener en cuenta estos estilos. Vamos a continuar entonces con los datos económicos, por ejemplo, de los ETFs. En los ETFs básicamente nos encontramos una cantidad de ventas que por fin supera la cantidad de compras. Ahora vamos a analizar entonces a qué precio corresponde este movimiento. ¿Quién fue el que vendió? El que vendió fue ARK. ARK es el segundo que tiene más Bitcoin según tengo yo calculado. Fidelity también está cerca. Vamos a ver por aquí en la gráfica. No me está cargando por aquí la gráfica, pero según entiendo yo, ARK está detrás de BlackRock en términos de cantidades de Bitcoin. Por lo menos ellos son los segundos que más compran. Eso sí lo tengo claro. Entonces, hicieron una cantidad de ventas interesantes ayer. Y eso ya me indica a mí que pues este retroceso que estamos viendo pues puede ser apoyado por ellos tranquilamente. Y que ahorita entonces vamos a comenzar a revisar si ya terminó o si le falta aún más. Así que vamos a ver a qué momento específico corresponde este dato. Entonces vamos a revisarlo y este dato corresponde exactamente a esta fecha de aquí. Entonces estábamos en este momento de acá, 19 horas del día 22, es decir, aquí, ¿vale? Estábamos en este rango, así que bien interesante que ellos estén vendiendo en este rango. El precio ha caído más, así que yo sospecho que hoy también pudieron haber vendido un poco más,
pero no me cuadra que ellos no terminen defendiendo esta zona. Así que si nosotros viéramos el día de hoy que ellos comenzaron a comprar cuando el precio cayó a 65.200, entonces ahí prácticamente yo le meto un buen trade. Porque lo que me estaría diciendo es, oye, mira, los institucionales no están interesados en que el precio baje, no están esperando que el precio llegue a nuevas zonas, 64, 63, sino que ya consideran que estas zonas hay que defenderlas. Y desde análisis técnico yo te he venido diciendo que este retroceso idealmente no debería bajar de la zona de los 66.500. Justamente ya la acabamos de recuperar. Así que si ellos compraran, es decir, el día de hoy vamos a tener un dato importante respecto a qué es lo que va a ocurrir con estos ETFs. Y si nos van a decir entonces que para ellos son precios que hay que defender, que no hay que dejar que el precio baje más de ahí, o si son precios que todavía podrían caer un poco más. Entonces vamos a ver qué están haciendo hoy. Me interesa mucho entender qué van a hacer el día de hoy los institucionales o si se van a quedar de manos cruzadas. Bien, vamos a ver entonces por otro lado el mapa de liquidez. Fíjate cómo estamos en un movimiento tan volátil que tenemos liquidez impresionante por ambos lados. Por un lado tenemos los 65.100, los 64.900 y por otro lado tenemos los 66.800. Ahora, estoy comenzando a ver que muchas personas están ahora hablando de precios inferiores, de precios por allá abajo en 62, 63, 64. La verdad, a mí no me cuadraría mucho que el precio terminara bajando hasta por allá. Yo lo que esperaría desde un punto de vista, digamos que integral, en todo lo que yo estoy analizando, yo esperaría que el precio no cayera de los 66.500 y que en caso extremo los 63.000 serían lo máximo que para mí el precio podría bajar sin afectarnos toda la estructura de la bull run. Sería muy triste ver que el precio caiga debajo de los 63, así que yo me esperaría en este caso un rango, pero ya lo vamos a ver desde el punto de vista técnico. Ahora, Fear and Greed, nos seguimos estando en términos de codicia. Y esto no me gusta mucho porque entonces si el precio está en codicia en estos puntos, ¿cómo se puede quitar esa codicia? Cayendo, ¿vale? Esa es la forma como la codicia se quita. Ahora, caímos, sí, caímos, ya liquidamos toda esta zona, así que para mí podríamos ver algunos precios que tengan menos codicia en este momento, porque ya la gente está comenzando a especular con un movimiento a la baja. Ya venimos cayendo desde los 69.500, así que esperaría yo que hoy, eso sí es una esperanza, que el Fear and Greed comience a bajar. No lo hemos visto bajando y eso sería preocupante porque nos podría indicar que todavía podríamos bajar más. Eso no me gusta mucho de cara a lo que tenemos en el precio. Ahora vemos pues cómo todos los mercados están en rojo. Según lo que te decía, pues el aspecto político, geopolítico mueve mucho el precio en un corto periodo de tiempo. Vamos a revisar por otro lado entonces ahora sí desde el análisis técnico y vamos a hacer el resumen de las temporalidades. Vamos a comenzar entonces revisando. Hoy vamos a revisar también el total 2 y el total 3, pero te voy a hablar primero que todo de las temporalidades y por qué son importantes y cómo nosotros podemos tomar decisiones en diferentes temporalidades. Por ejemplo, si tú estás acumulando en un gráfico semanal y nosotros tenemos como una perspectiva que el precio termine entonces de romper al alza, iniciando la bull run en esta zona de aquí, nosotros en un precio como el que estábamos aquí en una zona de soporte ya confirmado, si el precio no rompe esta zona, nosotros aquí podríamos tener una buena oportunidad de incorporarnos en swing, ¿vale? Básicamente en spot. Podríamos tomar una postura en la que nosotros comencemos a hacer compras. Ahora, ¿yo voy a comprar aquí? No. ¿Por qué? Porque tengo desde 25.000. ¿Cuándo voy a vender? Cuando nos dé patrón de salida. Por ahora tenemos ese patrón de entrada. La mejor entrada obviamente fue aquí, obviamente. O en cualquiera de estos puntos de abajo de 54. Pero cualquier punto en el que estamos en este momento, según el gráfico semanal, podría ser interesante dado el soporte que tenemos por estas zonas. Si lo llegáramos a romper en gráficos semanales, pues la verdad es que estaríamos entrando en un movimiento que se ve muy mal. Entonces, si nosotros especuláramos con que esto es posible, este escenario se vería muy mal. Prácticamente, si cerráramos la vela y pasáramos una vela más por debajo de la zona de soporte, yo vendería todo en ese caso. Ahora,
En este punto donde estamos, en el que ya tenemos un rechazo por la parte baja, yo me consideraría positivo respecto a lo que tenemos en el gráfico semanal. Sumado a toda la macroeconomía, sumado a todo lo que hemos venido analizando por meses, este es un momento interesante para el gráfico semanal. Ahora, si en gráfico semanal es un buen momento, entonces, ¿qué tal en gráfico diario? ¿Tú crees que este es un buen momento? Pues la verdad es que sería un momento interesante, sí, teniendo en cuenta el soporte en el que estamos, pero el precio todavía podría terminar de volver a estas zonas. Así que nosotros no podríamos especular con que ya el retroceso terminó y que ya entonces es to the moon, porque prácticamente el precio tiene varios días para terminar este movimiento. Así que imagínate que el precio termine cayendo un poco más. Zonas de 65, zonas de 64, zonas máximas de 63, máximo. Ya de ahí me comienzo a asustar un poco en los 63. Pero podría ser eso. Así que para mí todavía tampoco son zonas que me parezcan interesantes para yo entrar en diario. Permíteme, yo cierro aquí un trade que tengo en la cuenta fondeada. Y aquí, lo voy a cerrar aquí, a ver. Cerró mercado. Bueno, no alcancé a cerrar antes de que cambiaran el mercado. Bueno, lo tendré que cerrar más tarde. Bien, porque hice un scalping tomando desde esta parte de abajo, 65.500. Alcancé a montarme en ese movimiento. Y pues bueno, ahí llevo mis buenos profits para la cuenta fondeada. Muy bien, ahora vamos entonces a revisar el gráfico de 4 horas. Para el gráfico de 4 horas, lo que nosotros vamos a encontrarnos es lo siguiente. Entonces, nosotros teníamos marcadas unas zonas en las que nosotros decíamos que el precio no debería romper a la baja, ¿cierto? ¿Qué zonas son esas? Básicamente, nosotros nos encontramos con la zona de los 66.500 y la zona de los 65.500. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el precio? Fíjate que nosotros tenemos marcada una directriz aquí, una directriz que está aquí en este momento sirviendo de soporte para el precio, y que nosotros en este momento tenemos con una mecha por la parte baja. Esto simplemente ha sido la volatilidad que tenemos en el mercado en general, pero nosotros lo que vamos a considerar o especular básicamente es que nosotros para este movimiento lo que tenemos es una serie de impulsos y retrocesos. Vamos a verlo en gráfico de 4 horas, porque en gráfico de 4 horas el patrón que nos está dando sí es bastante interesante. Ahora, nosotros venimos de una tendencia, máximos y mínimos crecientes, y tenemos un retroceso del gráfico diario. Ahora, para el gráfico de 4 horas lo que nosotros tenemos es una pauta plana, una caída, y así entonces nos mantenemos. ¿Qué esperaríamos ver nosotros para el gráfico de 4 horas? Por lo menos sostenernos por encima de las zonas de soporte de 65.700. Entonces, ¿especularía yo al alza aquí? Yo especulé en un scalping, pero solo es un scalping, ¿vale? En términos de 4 horas, la verdad es que yo en este punto ya no estaría especulando con demasiado, porque lo que yo estoy esperando es que el gráfico diario me dé la razón. Ahora, ¿para dónde sería este movimiento? Muy seguramente para arriba. Ahora, muy para arriba. No demasiado para arriba, porque básicamente todavía estamos en un movimiento del gráfico diario. Cuando tenemos un movimiento del gráfico diario, pues básicamente lo que podemos esperar es un rango o caída, y en este caso lo que yo estaría esperando es un movimiento como este, en el que nos mantengamos haciendo un ranguito. Ese rango puede ser así como el que venimos antes, lateral bajista, o puede ser un rango en el que nosotros tengamos una perspectiva un poquito diferente, pero básicamente un rango. Y eso para mí no me permite como tomar operativas de forma segura, excepto en esta zona que sí era bastante interesante para entrar, pero era un scalping. Tendría que haberse tomado muy rápido. Voy aquí a quitarle un poquito el volumen a MetaTrader, porque hace mucho ruido. Perdón. Bueno, entonces nosotros vamos a esperar a que el precio se termine de desarrollar para poder tomar nuestras perspectivas. No nos conviene mucho jugar con justamente las noticias geopolíticas y todo lo que viene. Sin embargo, yo te voy a dejar esta flechita, porque esta flechita muy seguramente se convierta en un rango. Así que esa sería mi expectativa para los siguientes días, 3 días. Y de aquí entonces nosotros vamos a especular con que el precio no termine de caer toda esta semana, y que nosotros podamos entonces seguir con ese movimiento alcista en gráfico diario. Ahora, ese movimiento alcista en gráfico diario
va a ser muy emocionante porque podría ser el inicio de la bull run. Prácticamente estaríamos hablando que en el siguiente movimiento del gráfico diario, es decir, en los próximos 20 días, nosotros podríamos tener un movimiento que rompa los 73. Será muy emocionante y por tanto yo aquí estoy con todas las expectativas puestas para que el precio pase ese tiempo que debe pasar para que el patrón bajista se termine de cancelar, ¿vale? Por ahora entonces tenemos un RSI que nos indicaba pues prácticamente la posibilidad de subida y en este caso yo esperaría que no suba demasiado. En caso de que siga subiendo pues es mucho mejor para el precio, pero esta sería mi expectativa para los siguientes 2 días, 2 a 3 días. En caso de que veamos que el precio termina de hacer algo como esto, entonces la expectativa que yo tengo es que como mínimo nos soportemos en la zona de los 63.700. Esta zona de aquí es totalmente crítica, ¿vale? Entonces yo esperaría que el precio no la rompa, sino que más bien nos mantengamos en una especulación como esta, de quizás algo como esto, para ya romper al alza, ¿vale? Esta sería básicamente la especulación de más o menos mediano plazo, es decir, unos 10 a 12 días que tendremos para el precio. Así que te voy a dejar por ahora este rango y vamos a seguir analizándolo diariamente para que confirmemos cómo se da. Así que en gráficos de una hora, básicamente lo que nosotros tenemos es un impulso, un retroceso y aquí seguramente tendremos otro movimientico pequeño que nos posicione en ese rango. Vamos a ver de dónde a dónde, porque tampoco podemos definir exactamente en dónde se va a posicionar ese rango. Sin embargo, si se posiciona por esta zona, cerca de esta zona y encima de la zona que tenemos aquí marcada en verde, es una buena señal para el precio. Así que vamos a seguirlo estudiando y analizando. Y yo te decía entonces que las temporalidades eran muy importantes porque si tú estás en gráfico semanal, entonces sería interesante en cualquier momento tener una oportunidad de compra. Para gráficos diarios yo esperaría que el movimiento termine de hacer algo como esto y la razón es que si el precio se termina de ir para los 63 pues tendré mejores precios, así que sería inclusive más positivo para mí o para las personas que están tratando de incorporarse y que no se hayan incorporado. También es positivo para el precio porque nosotros nos encontraríamos con más personas que se unan a un movimiento y que mantengan sus posiciones por más tiempo. Es decir, las personas que están dispuestas a comprar y que sí compren, porque muchas personas van a ver que cae y entonces no compran. Esas personas que sí compren posiblemente mantengan mucho más el precio y por tanto pueda subir un poquito más, ¿vale? Unos $3.000 más. Así que esa es la expectativa para el gráfico diario y para el gráfico de 4 horas. Entonces aquí, fíjate cómo ya nosotros cambiamos de una perspectiva en la que es bueno comprar a una perspectiva en la que aquí tenemos prácticamente una situación en la que si queremos hacer scalping lo podemos hacer, pero no es como muy clara, como muy bonita la situación porque es rango o caída. Así que tanto como nos puede hacer este rango, nos puede caer. Sin embargo, la posibilidad para mí más viable es que tengamos este rango, ¿vale? Para gráficos de una hora, pues prácticamente ya el movimiento se dio. Si lo tomaste aquí abajo, muy bien. Y en caso de que no lo hayas tomado, pues básicamente especula, pero yo te recomendaría que no tengas posiciones en short porque los shorts podrían ser riesgosos, ¿vale? Básicamente porque la tendencia del gráfico diario, la gráfica semanal, tendencia, recuerda que te estoy hablando de tendencia. Tendencia del gráfico semanal ya está empezando a romper al alza para un movimiento mucho más grande. En gráfico diario la tendencia que tenemos ahora sí se confirma como una subida con un retroceso y ahora sí una siguiente subida, así que la tendencia es alcista. Y en gráfico de 4 horas pues también es alcista, pero ya aquí nos estamos encontrando con algunas situaciones de cambio de tendencia. Si nosotros mantuviéramos aquí este rango, seguiríamos con esa tendencia alcista. Así que muy interesante el momento en el que nosotros estamos porque ya nos encontramos muy cerca de confirmar la alt season, es decir, estos precios que tenemos marcados por arriba, muy seguramente comencemos a verlos cerrados con cierres de vela, pero eso en los siguientes 20 días. Por ahora entonces te voy a dejar la especulación de este rango en el que nosotros podríamos estar, así que tendremos suficiente tiempo para que nosotros, ya sea con rango caída, podamos tomar nuestras perspectivas respecto a las altcoins. Así que espero que con esta información tengas ya una perspectiva actualizada sobre lo que tenemos y recuerda que tenemos una alta volatilidad dada por la geopolítica. Así que nos vemos el día de mañana. Chao, chao.